y empezamos. No va a ser muy larga la clase, por lo que nos queda es ver un ejercicio que ya está incluso resuelto, pero quiero hacerles notar algunas cosas ahí. Todavía faltan alumnos, pero bueno. Mientras sigue ingresando algunos, ¿tienen alguna novedad en la Gabriel sobre si va a haber algún tipo de paro o algo? ¿Alguien tiene algún dato? Nada. Nada, ingeniero. Nada, ya. Muchas cosas, ¿no? Lo que está pasando. A ver cómo termina el año. Por eso, miren, hoy va a ser la última clase porque eh, quiero que empiecen ya a preparar sus documentos, estudiar. Así, con el anuncio que ha dado hoy el gobernador, así que no sé qué puede desatar eso, no sé. Entonces, nosotros vamos a concentrarnos en terminar hoy. Con eso tendrían unas 2 semanas para que terminen de hacer sus documentos, subirlos y prepararse para el final. ¿De acuerdo? Confirmemos, o bueno, para cuando el final ya lo habíamos definido, perdón. Eh, pero lunes 13, ¿verdad? Correcto, entonces son solo 2 semanas que se van volando y necesito que empiecen a subir sus documentos. Bueno, necesito tiempo para corregir. Ok, bueno, lo voy a volver a mencionar al final de la clase por si entran otros que no han estado ahorita. Bien, entonces eh, siguen entrando. Recording in progress. Todos los micrófonos apaguen. Bien, habíamos visto hasta la clase pasada que el método que vamos a usar para hacer un ejemplo numérico hoy día planteaba dos situaciones respecto al transformador de la distribuidora que transforma de alta a media y distribuye con su secundario en media a las redes de donde los usuarios se alimentaban. Ese secundario del transformador de potencia de la distribuidora podía estar en triángulo o estrella. Si estaba en estrella, habíamos planteado unas fórmulas que consideraban el centro de esa estrella conectado a Tierra, con lo cual, ante una descarga, una falla a Tierra, a través de ella cerraba el circuito hacia la fuente, ¿sí? Proporcionando unas fórmulas para dicho caso. El segundo caso era el secundario en triángulo, el cual no tiene centro, por lo tanto no podía conectarse a Tierra, ¿sí? Y el circuito ante una corriente de cortocircuito, ante una falla, cerraba a través de las capacidades de las líneas, capacitancias. Entonces, este caso nos proveíamos de unas fórmulas diferentes que estaban en función de, como enseguida voy a poner en pantalla, de las acá. Capacidad homopolar de la línea
aérea y capacidad homopolar de los cables subterráneos, ¿sí? Afectado por los kilómetros en cada caso, ¿no? Entonces, dijimos que teníamos la ecuación 4 para determinar las corrientes de cortocircuito para un caso de triángulo, y el segundo caso para el caso de estrella con centro estrella aterrado, ¿verdad? Eh, ya habíamos visto también la condición que se debía cumplir para que los equipos no sean dañados con o por la tensión de cortocircuito, y era que la tensión de ensayo sea mayor a la de cortocircuito, donde la de cortocircuito estaba en función, ya dijimos, de la corriente de cortocircuito y la resistencia R mayúscula sub T, que va a proporcionar el electrodo de puesta a tierra del método, ¿verdad? Entonces, también dijimos que estos parámetros que estoy circundando con el mouse eran los provistos por el método. Bien, y las condiciones que debían cumplirse con el método eran primero las condiciones que protegían a las personas, que era que la tensión de paso, de contacto que se iba a producir ante un cortocircuito en el electrodo que el método nos propone, ¿sí? Debían ser menores a aquellas que el cuerpo humano resiste. Si la condición se cumplía, podíamos pasar a verificar aquellas condiciones que protegen a los equipamientos. Si no llegase a superar una sola condición para proteger a las personas, no podíamos pasar a ninguna otra y debíamos reiniciar la iteración del método, ¿sí? Procediendo a utilizar las condiciones de un electrodo más exigente, por lo tanto más caro, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer hoy, el día de hoy, es encarar un ejemplo numérico para el caso de neutro aislado, o sea, triángulo, el secundario del transformador de potencia de la distribuidora. Bien, entonces con la fórmula vamos enseguida a empezar. Ya está resuelto en el documento, sí, pero vamos a volverlo a ver y yo a hacerles notar, ¿sí? Algunos puntos que son importantes recalcarles. Entonces, con las fórmulas que teníamos ya, ¿sí? Acuérdense, para el caso que estamos planteando, ¿sí? Estas dos ecuaciones son las provistas. Y planteándolas y despejando R sub T, R mayúscula sub T, tenemos esta ecuación. Esta ecuación nos dice lo siguiente. Esta ecuación va a ser el punto de partida de los cálculos que vamos a hacer con las ecuaciones en el método que planteamos. Fíjense qué características tiene esta ecuación. Dice que es la resistencia, porque dijimos, ¿no?, a lo largo del capítulo, que R mayúscula sub T es la resistencia que se vería en el electrodo de puesta a tierra que nos plantea el método. Pero el método, al ser un método iterativo, necesita un valor de inicio, ¿sí? Y ese valor de inicio va a ser esta resistencia, que así como la estamos observando en esta ecuación, ¿sí?, no tiene ninguna componente que la relacione con el suelo, como puede ser la resistividad. Solamente tiene, estoy probando,
admitiendo otro alumno. Bien. Solo tiene características propias de la red. Observen la tensión compuesta de la línea, la de cortocircuito y componentes que no son o no representan para nada el terreno. Es decir, que esta resistencia, ¿sí? Como lo he puesto ahí, es el valor inicial sin hacer ningún trabajo de puesta a tierra en el terreno, porque no tiene ninguna componente que... Señalen, apaguen su micrófono, ¿verdad? Entonces, ese va a ser nuestro valor inicial de resistencia. Y es lógico esperar que su valor sea muy elevado o muy bajo. ¿Quién puede hacer un comentario a esta pregunta? Por favor, a ver, alguien. ¿Qué valor se espera tener con esta ecuación sin hacer ningún tipo de trabajo en el terreno? Ningún tipo de trabajo para bajar la resistencia, porque lo que buscamos es que la resistencia sea tan baja como sea posible, para que la corriente de cortocircuito no encuentre ninguna resistencia al tratar de descargar, ¿sí? Ya sea por la persona, equipo o por este camino que le queremos ofrecer y que queremos que se vaya por ahí. Entonces, ¿qué valor se espera tener ese valor de resistencia inicial? Elevado. ¿Elevado o bajo? Elevado, ingeniero. Elevado. Sí, sí. Porque no estamos trabajando nada, digamos, solamente algo de la red. No, Exactamente. Entonces vamos a ver que al reemplazar los valores que aquí donde estoy mostrando con el mouse nos va a dar el ejemplo 1. El ejemplo 1 va a ser, ¿sí? Neutro aislado. ¿De acuerdo? Es el caso del triángulo, el secundario del transformador de potencia de la distribuidora. Nos da también el valor de 1 segundo, que es el tiempo para utilizar en la fórmula de la tensión de paso y de contacto. ¿Sí? Las cantidades de kilómetros de la línea aérea, cantidad de kilómetros subterráneos también, la resistividad del terreno y la capacidad de las líneas aéreas. La capacidad de los cables subterráneos, ¿sí? Y así. Entonces, antes de poner ese ejercicio ya resuelto, quiero concluir que el valor de la resistencia inicial es este. Segundo, como el método nos da esta ecuación propia del método para calcular la resistencia del electrodo en función de esta constante que es propia del método por la resistividad del terreno, que es obvio, propia de cada caso según el terreno, ¿sí? ¿Correcto? Para ver en qué valor empezar según la tabla esta que plantea el método, ¿sí? Me va a ella a establecer una condición adicional, que es esta que está encuadrada. Vuelvo a repetir, con el valor de resistencia inicial, que va a ser elevado, sin hacer ningún tipo previo de trabajo en la Tierra, ¿sí? Vamos a tener un valor numérico con esta ecuación. Pero el método nos da también para la resistencia del electrodo esta otra ecuación, ya involucrando la resistividad del terreno y su propia constante, la del método. Y nos dice la siguiente condición.
con el valor calculado inicial de resistencia al electrodo, yo la voy a igualar a la ecuación que me plantea el método. Y voy a decir lo siguiente. Me van a elegir una configuración del electrodo. Las configuraciones son estas de acá. Estas de acá. Esta última columna es el código de la configuración. Dice, me vas a elegir una configuración que tenga un valor K sub R inferior al resultado de K sub R despejando de esta fórmula. ¿Qué quiere decir eso? Miren. Miren, yo tengo el primer valor, el valor inicial de la resistencia del electrodo cuando todavía no he hecho nada, que va a ser este valor de acá. ¿Ok? Bien. Miren qué valor nos va a salir reemplazando. Bueno, voy a poner que se vea en 2 páginas. Así nos es más fácil. Miren. Con esta ecuación y los valores iniciales que nos da, yo reemplazo y miren qué valor de resistencia inicial me da. 141,16 ohms. Bastante elevada. ¿Sí? Este valor es el calculado con esta ecuación y con los datos que nos provee acá el ejemplo 1. Ahora, esta condición, ¿cómo la cumplo? ¿O qué me está diciendo si la cumplo? Mire, me dice, debes elegir en la tabla del método un valor de K sub R menor al que yo calculo reemplazando el valor inicial de la resistencia dividida la resistividad del terreno. Esta división me da este valor, ¿verdad? 0,353. Pero la condición me dice, ahora andate a la tabla y elegí un valor menor a este. ¿Qué me está diciendo eso indirectamente? Me está diciendo lo siguiente. ¿La resistividad del terreno es fija o es variable? Fija. Fija. Entonces, si me manda a elegir un valor de K sub R menor a este de acá, ¿cómo lo logro con esta ecuación si la resistividad que vale 400 es fija? ¿Cómo? Reduciendo la resistencia. Reduciendo el numerador. Claro. Correcto. Piensen lo que estoy diciendo, lo que acabamos de decir. La resistencia original es muy elevada, que es el numerador. La resistividad, que es el denominador, es fija. Y ese resultado me da 0,353. Pero me dice ahora, andate allá a las tablas que yo te proveo y elegime un K sub R menor al que calculaste. La única forma es, dado que el denominador es fijo, 400 la resistividad, la única manera que queda es reducir el numerador, que es la resistencia del electrodo, que ahora sí, al irme a las tablas del método, ¿sí? Porque el creador de ese método ya hizo todo su desarrollo para decir que
vincular la resistencia del electrodo que él va a proveer según si en tierra 4 picas, 8 picas, mayores longitudes, todo esto, ¿sí?, que él dice tienes que hacer eso, está relacionado a un KR, KP y KC, que va, miren, de un valor mayor a menor, de un valor mayor a menor. A medida de que el KR es de mayor a menor, las configuraciones se vuelven más complejas, ¿lo ven? Por lo tanto, significa que hay más posibilidad, o sea, no es que más posibilidad. Al hacer todos estos trabajos cada vez mayores, la resistividad son para hacer la resistencia, perdón, del electrodo cada vez menor. ¿Me entienden? Y él dice que la constante K sub R se ve influenciada de mayor a menor a medida que voy haciendo cada vez más complejo mi electrodo de puesta a tierra. Entonces, ven cómo va de mayor, lo voy a agrandar, el K sub R de mayor a menor a medida que la configuración se hace más compleja. Lo mismo para este rectángulo acá. ¿Lo ven? Va disminuyendo el K sub R a medida que se hace más compleja la configuración. Entonces, para nuestro ejemplo, ¿cuánto nos da el... perdón. ¿Y cuál de los cuadros vamos a usar si me dice que la caseta es de 6 por 3,5 metros, lo que hablamos la última clase, para elegir ya sea estas tablas, que es rectángulo para 6 por 4 metros, y esta 7 por 4. Según nuestro ejemplo, ¿cuál voy a elegir? 7 por 4 metros. ¿Sí? Eso lo expliqué en la clase pasada. Porque si mi caseta es de 6 por 3,5, yo necesito un margen de seguridad. ¿Sí? 7 por 4. Porque el de 6 por 4, el de 6 por 4 me dejaría el límite porque mi caseta es de 6 por 3,5. ¿No? Entonces, con la segunda opción, yo cubro el terreno exactamente y encima un poco más. ¿No? Considerando que la malla milimétrica o el margen de protección de ese recinto lo voy a hacer, obviamente, ese enmallado a menor distancia que 7 por 4, ¿verdad? Bien. Entonces, con todos los demás datos ya yo voy a trabajar acá con las ecuaciones. La primera que tenemos que tener en claro es aquella para calcular la capacidad, ¿sí?, total de la línea. Y fíjense qué es, qué cosa. ¿Qué son estos 90 aquí y estos 60 aquí? Los kilómetros de aérea y de terránea. Correcto, correcto. Estos 90 son, aquí está, kilómetros de línea aérea. ¿Sí? ¿Y cuánto es la capacidad de las líneas aéreas? 0,006 microfarados por kilómetro. Entonces eso va acá. La capacidad de las líneas aéreas, ahí donde estoy remarcando con el mouse, por los kilómetros de línea aérea. Y lo mismo, 60 kilómetros de cable subterráneo multiplicado por la capacidad de los cables subterráneos, que está aquí el dato. Lo cual nos da 18,18 microfarads.
¿sí? Que multiplicado por omega me da este valor de acá, por 10 a la menos 6. ¿De acuerdo? Aquí quiero hacerles notar algo antes de que me olvide. ¿Dónde está? Aquí. Esperen un ratito. Cuando lleguemos a esta ecuación de acá, ¿sí? Tenemos que reemplazar este valor de acá. Y fíjense cómo acá está 5.708,52 por 10 a la menos 6. Y aquí me olvidé de copiar por 10 a la menos 6 aquí, donde estoy marcando con menos. Sin embargo, el cálculo está bien hecho. Entonces, cuando ustedes desarrollen esto, aquí le falta por 10 a la menos 6 aquí después del 52. Ya, por favor, no se olviden, anoten ahí, porque si no, nunca les va a dar. No quería olvidarme de hacérselos notar. ¿Entendieron lo que dije? Como acá, en el numerador lo puse bien, miren. 5.708,52 por 10 a la menos 6. Pero aquí, en el denominador, me olvidé. Me lo comí este por 10 a la menos 6, pero sin embargo el cálculo lo hice correcto. ¿Ya? Entonces ustedes lo corrigen y les tiene que dar este mismo valor de acá. 124,55. Bien. Entonces, como les decía, volvamos acá. Nos da 0,353 el K sub R inicial. Pero me dice elegí uno menor a ese. Entonces vamos a ver cuál es ese menor en la tabla. En esta de aquí, que es la que debemos usar, 7 por 4 metros. Entonces, ¿cuánto vale? A ver, ¿quién me dice cuál es la configuración inmediatamente inferior? Es justamente la primera, miren. La configuración con código 70. Vamos a usar Claro, yo voy a explicarle táctica del encanto. Jóvenes, micrófono. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale el K sub R inmediatamente inferior a 0,353? ¿Quién me dice su valor? Por favor, 0,094, este de aquí. ¿Ok? Esta configuración, la primera. ¿Sí? La cual nos da un valor de ¿cuánto? 0,94 para K sub R. ¿Lo ven? Sí. Bien. Entonces, lo primero que ahora debemos hacer es ¿qué cosa? Verificar qué tensión de paso y de contacto tenemos. Y aquí, según la ecuación que ya sabemos que nos vimos en las páginas anteriores, nos da una tensión de contacto de 78. Perdón, y aquí nos daba la resistencia inicial a 141,16 ohmios. Me había olvidado, por favor. Aquí el valor que nos da, el inicial. Bien. Entonces, tensión de contacto, ¿cuánto nos da? 78,5 voltios. Sí. Y habíamos dicho que la tensión de paso, ¿cuánto mayor era lo que podía soportar que la tensión de contacto? 10 veces, ¿no es? Sí, 10 veces. Que o la multiplicamos por 10 o la calculamos con la ecuación. Nos da por ende 785 voltios. ¿Sí? Bien. Muy bien. Ahora, con esta ecuación que nos provee el método,
para la resistencia del electrodo, también calculamos ahora con la resistencia ahora sí influenciada por el método. Influencia que la da el K sub R, ¿lo ven? Acá estamos K sub R por la resistividad del terreno. ¿Y a cuánto bajó? De 141,16 sin haber hecho nada, ahora influenciada con la codificación que corresponde a la que le hemos elegido, nos daría o nos asegura bajar a cuánto la resistencia. 37,6 ohms. 37.6. ¿Sí? Y ahora sí, con ese valor, el que nos daría el electrodo del método, calculamos la corriente de cortocircuito con la fórmula para el triángulo o estrella. Estamos en el caso de triángulo, neutro, aislado. ¿De acuerdo? Corriente que nos da, ¿cuánto? 124,55 amperes. Y ahora calculamos. Perdón, un segundo, por favor, no me corten. Necesito contestar esto. Recording stopped. Tenía que contestar. Recording in progress. Bien, entonces podemos ver que aquí la corriente del cortocircuito tiene un valor de 124,55 amperes. ¿Verdad? Y en esto, en el último paso que tenemos que hacer, que está aquí calculado, está el cálculo de la tensión de paso exterior, tensión de acceso, que es la misma que la de contacto, ¿sí? Y nos da para la tensión primera, la calculada, 2.669 voltios, ¿sí? Y la segunda, 8.792, las cuales debemos compararlas con ¿qué? Con las que nos provee el método. Y dijimos que debían estas ser menores a estas que son las que soporta el cuerpo humano. Simplemente reemplazamos, es tan sencillo como eso, y vemos que son menores, aquí las tengo pintadas de amarillo, las que ofrecería el electrodo del método, menores a las que soporta el cuerpo humano según las condiciones de nuestro caso. Por lo tanto, al cumplirse y proteger a la persona, podemos pasar al siguiente único paso, que era verificar si, ¿qué cosa? La tensión de cortocircuito provista por el método, la corriente calculada aquí por la resistencia que provee el electrodo, debería ser menor a ¿qué? A la tensión de ensayo que nosotros hemos elegido y que hemos demostrado en el laboratorio hipotéticamente que el equipo soporta ese valor. Entonces debería ser menor a 8.000 voltios, lo cual nos da ampliamente menor. Por lo tanto, se cumple que para esta iteración, ¿cuál iteración? Para el código que hemos elegido, el código 7040500,
¿sí? Con estas características constructivas, con estas constantes características que me definen cuántos electrodos, profundidad, longitud de picas debería usar. Es tan sencillo como eso. Si no hubiera pasado una de estas condiciones, debería, ¿qué cosa hacer? Supongamos que esta no hubiera sido cumplida, esta primera. ¿Qué deberíamos haber hecho? Elegir otra configuración con un KSVR menor, ¿no? ¿Cuál? A ver, voy a poner en pantalla cuál usarían, cuál elegirían. Si ya sabemos que estamos trabajando con este cuadro, que es 7 metros por 40, y hemos elegido este primero, ¿cuál hubiéramos elegido? ¿Qué KSVR? El inmediato siguiente, Sí, el inmediato inferior. este de acá. Sí. No vayan a cometer el error si es que no cumple con este, de elegir uno saltándote todos los intermedios. Por ejemplo, podría decir, no, si me voy a este seguro ya me va a cumplir. No, porque te va a cumplir, pero no va a ser lo técnico económicamente óptimo. ¿Me entienden? Porque podrías llegar a cumplir igual, pero con una configuración más barata. Por eso es que hay que ir configuración por configuración, si es que es eso, ¿no? Que buscamos técnica y económicamente óptimo. Por supuesto que podríamos ir directo al último y con seguridad tal vez a prueba. Sí, pero vemos aquí que no es lo mismo, pues 4 picas con una longitud de 2 metros cada una que 8 picas, ¿sí? De 8 metros cada pica y todo sumergido a 0,8 metros de profundidad. ¿No ve? Entonces hay que ir paso a paso. Eso se los hago notar para que no se les ocurra ahí alumnos en semestre pasado que se disparó a lo último y está bien, obvio que le cumplió, pero no era lo técnico y no demostró, no se demuestra pues que si no cumple va a iterar con el inmediato superior. Ya eso por si acaso se los hago notar. Entonces, eso es lo que se debería hacer, como dijo el joven. Se elige el inmediato siguiente, que pucha, era ¿cuál? A ver, 0,076. 0,076, este de aquí. Si no cumpliese ese, el siguiente, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, eso para el caso de neutro aislado. Y como ejemplo 2, acá, configuración, ¿sí? ¿Dónde está? Neutro conectada directamente a tierra, ahí está. Que también está resuelto y ustedes ya lo van a hacer solos en su casa. ¿Verdad? Bien, entonces, como ven, no es complicado y ya lo tienen resuelto. Ahora, para la resolución del cuestionario de este tema, al final están las preguntas, ¿sí? Teóricas. Ahora, voy a quitar de pantalla el texto, el documento, ¿sí? Para hasta aquí vamos a terminar el avance, como les dije al inicio de la clase, que esta iba a ser la última clase para que en el resto de los días que les quede ustedes me presenten todos los documentos. Con días antes del examen final, por favor. Por eso no voy a solicitarles nada más y también les voy a aclarar cuál va a ser el último documento.
Sí, ingeniero. Este que acabo de quitar, fíjense que tenía un cuestionario al final y son preguntas más teóricas sobre este tema. ¿Sí? Sin embargo, les voy a liberar un tema más que es lo siguiente. Es este mismo ejercicio que acabamos de ver numéricamente y que no es complicado, ¿sí? Pero es un cuestionario que paso a paso los va a llevar a resolver este ejercicio, pero haciendo preguntas que los va a obligar a entender, ¿sí? Cada paso que van a ir dando. Ya lo van a ver y yo les pido que lo hagan lo antes posible, porque les va a aclarar, como dije recién, teóricamente los valores que hoy hemos visto resueltos numéricamente. Entonces, al terminar hoy la clase, yo voy a liberar ese cuestionario adicional, ya que es la resolución, repito, de este ejercicio, pero de manera de preguntas que yo le voy a ir que ese documento les va haciendo. Entonces, lo van a resolver, también lo transforman en PDF y lo tienen que subir. ¿Sí? Entonces, son hasta ahí los documentos que ustedes van a resolver y subir en la plataforma. ¿Sí? Y el examen final, como dijimos, va a ser la fecha que ya hemos fijado. Recording stopped. Por favor, si pueden prender sus cámaras, que no me gusta hablar así a lo apagado todo. ¿Sí? Van a resolver esos cuestionarios, los van a subir y el día del examen, que va a ser, como dijimos, el lunes 13, voy a liberarlo para que sea en una ventana de tiempo que les dé a ustedes individualmente el tiempo necesario para que si tienen alguna actividad personal puedan rendirlo en esa ventana. Va a ser de las 21 a las 23 horas. Sí, el examen obviamente no va a durar de 21 a 23, va a tener un tiempo limitado, un ejemplo, 15 minutos supongan, no me acuerdo si 10 o 15 minutos, eso está en función de las preguntas que son multiple choice, ¿sí? Tiempo necesario que si han estudiado tienen que tener que resolverlo en ese tiempo. ¿De acuerdo? Supongan 10 minutos, pero si entran a las 11 menos 5 minutos a resolverlo, obviamente van a tener solo 5 minutos porque a las 23 se va a cortar el tiempo de visualización del examen. ¿Ok? Se los hago notar para que no se les ocurra entrar casi a las 11 porque se van a perjudicar y no va a haber vuelta atrás. ¿Sí? Así que se los estoy diciendo con tiempo anticipadamente. Lunes 13 de 21 a 23. Yo les sugiero que lo hagan a las 21. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero. Está bien, ingeniero. Muy bien. Como Ok, ven, ingeniero. De acuerdo, ingeniero. no es complejo que aprueben, pero tampoco a los flojos que no quieran hacer ni los cuestionarios y no los suban, pues van a reprobar. Entonces ustedes hacen su parte, estudian para el examen multiple choice, que va a tener que ver con las preguntas de los cuestionarios, y no va a haber mayor complejidad que eso. No debería haber nadie que repruebe si hace lo mínimo que deben hacer. ¿De acuerdo? Y lo último, les recalco una vez más, por favor, suban sus documentos. Hoy es lunes. Hasta el viernes, por favor, que es viernes 26, ¿sí? Ya comprométanse a subir. Yo espero hasta este cuestionario que hoy terminamos. Unos días más podría darles para que resuelvan el ejercicio, pero respondiendo las preguntas que los van a llevar a entender la teoría del cálculo numérico. Ok,
qué sé yo, no quiero ponerle fecha, pero hasta el lunes 29 ya tengan todo subido. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Todo bien. Ingeniero, Muy bien, joven. entonces Aquí hay esta va a ser alumnos nuestra última clase presencial. Correcto. Correcto. Como les digo, no sé qué va a desatar el anuncio del gobernador hoy o el tema de que no habían dicho, no se levantaba el paro, pero observando sobre los 2/3 y los iban a restituir, o sea, no sé, la verdad que no sé qué se puede estar gestando, pero mientras más rápido ustedes suban sus documentos, más rápido yo corrija y rinda el final, vamos a estar del otro lado de la cancha respecto a esta materia y a ustedes que aprueben. ¿Ok? Mucho más si la universidad anuncia que ya no paro y el docente no de clase, no sé, o sea, no quiero entrar en conjetura. Así que esta es nuestra última clase dentro del periodo de que sí se debe dar clase. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes, entonces hoy nos despedimos, Dios mediante, nos volveremos a ver ese día lunes 13 y si algún quilombo se arma en el país, bueno, nos hablaremos por WhatsApp y veremos. Sí, ingeniero. Perfecto, Ok. ingeniero, gracias. Muy bien, jóvenes. Perfecto, ingeniero. Está bien, ingeniero. Ok, jóvenes, un gusto y con seguridad nos vamos a volver a ver las caras después del final o alguna reunión para despedirnos o algo así. ¿Ya? O sea, no va a ser la última vez que nos vamos a ver. Ok. Meta, jóvenes, métanle el pecho, bala a sus documentos y empiecen a subir. Listo. Hasta luego, jóvenes, cuídense. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.